Vamos a hablar de las asanas y de 5 aspectos básicos en la realización de las asanas. Las asanas, tercer anga o tercer aspecto que nombra Patanjali en sus Yoga Sutras. Las asanas, ejercicios psicofísico-espirituales se le podría llamar. ¿Por qué? Porque integran a todo el ser humano. De alguna manera, todas las actividades que nosotros tenemos integran a todo el ser humano. Alguna vez conversaba hace mucho tiempo con un profesor de educación física porque existe en yoga, en una línea de yoga que trabajé hace muchos años, que es la línea del yoguismo del doctor de la Ferrier. Y el doctor de la Ferrier diseñó una serie de ejercicios a los cuales llamó cultura física o también se la llama gimnasia psicofísica. Entonces, esa denominación de gimnasia psicofísica motivó a que, como yo en ese momento trabajaba para esa institución hace más de 30 años, figuraba en la vidriera gimnasia psicofísica. Entró un joven muy amable y me dice: ¿cómo esto de gimnasia psicofísica? De alguna manera, por su vestimenta o algo, yo intuí que era un profesor de educación física, le pregunté y lo era, y nos sentamos a conversar del tema de la gimnasia psicofísica. Entonces, él lo que me decía es: toda gimnasia es psicofísica. Y es cierto, muy bien lo que él me decía. ¿Por qué? Porque trabajando el cuerpo vas a trabajar la mente, y de alguna manera, cuando vos le pides al cuerpo que coordine, la mente va a tener que estar integrada y por lo tanto es psicofísica. Cualquier actividad humana nos integra totalmente. El tema es que cuando nosotros decimos que algo es psicofísico emocional, psicofísico espiritual, sin que espiritual tenga que ver con religioso, sino con nuestra interioridad, alude a que esa técnica no sea una actividad más, sino que tenga la capacidad de trabajar esos aspectos, de integrarlos conscientemente. Entonces, yo cuando voy caminando a comprar algo, perdido entre pensamientos, esa actividad es psicofísico-emocional, psicofísico-espiritual. Todos los aspectos que vos incluyas dentro del ser humano están incluidos en esa actividad. Ahora, por ahí voy con la espalda mal acomodada, con la mente pensando cosas negativas, trabando la emoción. Entonces, una cosa es actividad corporal y otra cosa es educación física. Hacemos actividad corporal todo el día. La actividad corporal no es necesariamente gimnasia y la gimnasia no es necesariamente educación física, porque necesitaría la actividad corporal para hacer educación física cierto grado de idoneidad en pro de que ayude a sanarme o por lo menos no enfermarme. Entonces, todo trabajo es psicofísico, emocional y espiritual. Pero cuando decimos que una técnica como las asanas es psicofísico, emocional, espiritual, es porque su práctica incluye elementos que la hacen válida para trabajar esos aspectos o para concientizarlos. Es muy importante. Por ahí te suena difícil lo que dije, escúchalo varias veces, vas a ver que podés entender mucho más de lo que crees, de lo que estoy diciendo, porque lo vivís día a día, lo reconoces. Entonces, ¿cuáles son los aspectos básicos, muy básicos, pero muy importantes, para iniciar un trabajo corporal en yoga? El primer aspecto va a ser la atención o la conciencia. Y vamos a distinguir entre estos dos términos, los vamos a usar diferente. Esto no quiere decir que en el diccionario aparezcan de esta manera.
en la intimidad del curso vamos a trabajarlos como diferenciados para atribuirlos a registros diferentes. Conciencia es percepción, percepción de todo lo que hay para percibir. En un momento la palabra conciencia va a ser como un ente, que es el ser interior, el que percibe, entonces le decimos la conciencia. Y en otro momento le vamos a llamar conciencia al acto de percibir, tener conciencia. Pero en todos los casos va a ser diferente de la acción de atender. El atender es conciencia, porque es como que estoy entrenando la conciencia. Yo tengo fuerza en mi cuádriceps, pero no estoy haciendo fuerza. Yo, cuando quiero entrenar la conciencia, atiendo, me concentro la atención en un punto. Dharana se llama en yoga. El sexto paso, disculpen, de las angas de Patanjali. Así como las asanas son el tercero, el sexto es la concentración. Entonces, atender, que es llevar la conciencia a un punto o a varios puntos, va a ser el primer aspecto fundamental de la práctica de las asanas. Si no hay atención, estoy haciendo actividad física, estoy haciendo actividad corporal, no estoy haciendo asanas. ¿Es malo? No, no necesariamente es malo, no son asanas. Asanas incluye conciencia en forma de atención al principio. ¿Por qué digo al principio? Porque hay un momento donde la práctica del asana es tan profunda que deja de ser una atención a voluntad, atiendo como un ejercicio, y pasa a ser conciencia pura. Ya es más dhyana, el séptimo paso de la práctica de Patanjali, de las angas de este Ashtanga Yoga de Patanjali. Entonces, el primer punto es la atención o la conciencia. Y te aclaro los términos, ¿no? Voy un poquito rápido porque esto es un video, entonces después lo escuchas varias veces y entiendes poco a poco que la conciencia es un estado, es algo que se da. Y que la atención es ejercitar el poquito de conciencia que uno tenga, y cuando yoga, chitta, vritti, nirodha es una frase que tenés en los apuntes ahí de este mes. Cuando la mente se calma, gracias al ejercicio de la atención, estoy presente, estoy consciente, sin atender a la rodilla en particular, al hombro, pero al principio la atención es focalizada, es concentrada, es dharana. Y después se transforma en dhyana, en meditación. Llega solo, me calmo y me encuentro sintiendo. A veces es fugaz, porque vos estás sin pensamiento, de repente te percibís ahí percibiendo y decís, oh, estoy percibiendo, y lo perdés. Y poco a poco el entrenamiento llega a que estés cada vez más fácil en eso, ¿no? Primer aspecto, entonces, atención, concentración. O conciencia. Distintas formas de llamar a lo mismo o distintos estadios de la conciencia. Atender es algo que hago. Conciencia es algo que sucede. Comienzo atendiendo. Segundo aspecto de la práctica de las asanas. Relajación, le ponemos de nombre así como para sintetizarlo. Pero relajación no sería del todo adecuada si tomo que las asanas son sumamente activas. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo esta postura así, es una variante de Siddhasana, la postura perfecta, ¿no? Es una postura donde tengo un alto grado de pasividad si me concentro, si me relajo y medito. Pero comparada con Shavasana, que es boca arriba, tiene un porcentaje de actividad mayor, ¿no? Entonces tenemos Siddhasana, y si de repente te colocaras en Shavasana, tendrías un grado de actividad menor. Pero hay que ver, porque a lo mejor tienes un grado de actividad muscular mayor
del que requeriría esta postura, y esta postura, al no requerirte ningún grado de actividad muscular, por lo menos del aparato locomotor, te permite ejercitarte a bajar a cero la actividad muscular. Para decirle de alguna manera, no es preciso esto que digo, ¿no? Es simbólico. Bajar a cero la actividad muscular. Pero si de repente hiciéramos Ekapada Apanasana, ya estaría con un grado de actividad mayor que en Shavasana. Y sin embargo, estaría presente el tema de la relajación, el segundo aspecto de estos 5 básicos. Entonces, el entrenamiento va rondando a que yo encuentre el grado de relajación necesario y posible en cada una de las asanas. Entonces, me coloco en esta postura, Ardha Bhujangasana media cobra, y hay una relajación o una posibilidad de relajación mayor que si me coloco en la postura Bhujangasana. Si yo hago Palakasana, es una postura en la cual voy a tener mayor contracción. Y dentro del plano que yo estoy, Chaturanga Dandasana sería la postura que más exige la tensión corporal. Pero aún en Chaturanga Dandasana estaríamos hablando de que hay un grado de relajación necesario para llevar bien la respiración, para que circule la energía. Hay un grado de contracción y un grado de relajación. Entonces, este segundo aspecto, que resumo con el nombre relajación, sería prácticamente el equilibrio entre tensión y distensión. Pero es muy importante la relajación porque de alguna manera el ser humano tiende a la tensión y vamos buscando relajar, aflojar para equilibrar. Segundo aspecto, entonces. El tercer aspecto va a tener que ver con la respiración. Es decir, integrar en la práctica de las asanas la respiración. Esto no quiere decir que sea una respiración en particular. Es común que se diga, las personas no sabemos respirar y en yoga te enseñan a respirar. Es relativo eso, porque en sí las personas naturalmente sabemos respirar y en yoga a veces, de acuerdo al método, te enseñan a respirar o con los 2 pasos anteriores te ponen en situación, a través de la conciencia y la relajación, de que tu respiración fluya naturalmente. Y por lo tanto, entonces, decir que yo tengo que integrar como aspecto básico a la práctica de las asanas la respiración, puede significar simplemente que la respiración sea consciente. Y en ciertas ocasiones o por ciertas cosas, podemos aplicar una respiración en particular, pero lo central, la técnica central de respiración es la respiración consciente. Es la base de todas las demás y lo más importante. Entonces, vamos haciendo como una escalera en la práctica donde llega una persona nueva y por ahí de repente en una clase de yoga donde tengo un grupo amplio de trabajo, empiezo a trabajar con movimientos más mecánicos. Pero si partiéramos de lo estrictamente ideal, de lo que sería educar a la persona en los principios de yoga, la idea sería que tome conciencia y a partir de la conciencia comience a moverse y se mueva equilibrando esfuerzo y relajación e integre su respiración. Como los grupos humanos no necesariamente aceptan una propuesta tan cuidadosa, tan minuciosa, las personas venimos de una aceleración muy marcada y nos cuesta aceptar una propuesta de quietud, las clases de yoga comienzan con trabajos estructurales
bastante mecánicos. Pero de todas maneras, aun cuando se vea así la clase de afuera, una profe de yoga bien formada y muy consciente va matizando siempre con su discurso, tratando de llevar a esa acción mecánica conciencia, relajación y respiración. Por ahí has practicado en otros lugares que en algún lugar puede que haya sido evidente que no toman en cuenta esto. Ya sea que no lo presentan de entrada o que no lo van sugiriendo en el discurso o en la guía. Sí, es posible. Hoy yoga es un producto comercial. No digo que sea malo. Es una elección que cada uno de nosotros hace. No digo que sea malo lo comercial, sino es una cuestión quizá objetiva, donde en un momento el producto es comercial y cuando algo se vuelve muy comercial, va al interés del cliente. Y el cliente no necesariamente acepta con agrado esta propuesta. Y por lo tanto, puede aceptar mejor ciertos desafíos y puede que vos como instructora de yoga decidas en algún momento ofrecerle a las personas esos desafíos sin basarte en estos aspectos. Esto tiene que ver con yoga en su profundidad. Y la idea es, si quiero que mi actividad corporal sea asanas, para que mi práctica sea yoga, la idea es cumplir con estos aspectos. A partir del tercero recién viene el cuarto, que es la alineación del cuerpo. La alineación que estudiamos en las asanas. Esa alineación debería venir después de estos tres. Lo mismo, por ahí didácticamente vamos a requerir otra cosa. O sea, una persona para que sea consciente, respire bien y se relaje, a lo mejor necesito yo armarle un shavasana, decir bien, voy a colocar un bolster de estos debajo de las rodillas para que se acomode bien su zona lumbar. Voy a colocar un almohadoncito detrás de la cabeza para que mi cuello esté mejor alineado, porque vi que el alumno se ponía así. Ya en este mes estudias esto, del acomodamiento en shavasana. ¿Y qué pasó? Como docente bien capacitada y muy consciente, elegiste trabajar con la alineación para recién nombrarle la respiración. Pero fue necesario aquí, porque la ahimsa, la no violencia, que es fundamental en yoga, pasaba por alinearla bien antes que pedirle que sea consciente. Entonces, la idea es que esto esté en vos y que vos lo hagas así porque sos consciente y sos conocedora de yoga. Pero que no pase a ser la alineación un detalle de estatus más importante que la conciencia. Eso es fundamental. Acá el estatus lo tiene la conciencia. Y siempre desde un punto de vista no violento. Porque si en pro de la conciencia voy a marcarle cosas a la alumna que no está preparada para aceptar, voy a violar los principios de yoga, que están por encima de estos principios básicos o le dan sentido a estos principios básicos en la práctica de las asanas. Conciencia, relajación, respiración, alineación. A partir de ahí, todas estas alineaciones que vamos aprendiendo en yoga, que nos ayudan a equilibrar nuestra estructura corporal y que van haciendo también que mejoren los otros tres. ¿Cómo es esto que mejoren los otros tres? Conciencia. Cuando de repente yo tengo que alinear el cuerpo de determinada manera, lo estricto de esa alineación, no lo exigente, estricto de esa alineación, me sirve a mí como soporte de la atención para trabajar mi conciencia, mi atención. Entonces, que a mí me pidan, mi instructora, suponete vos vas a una clase del profe Agustín,
que tiene experiencia, ya más experiencia que vos en dar clase. Entonces, el profe Agustín dice, bien, nos paramos, alargamos la espalda, y vos decís, empezó por la alineación, y a lo mejor él lo está diciendo porque es una manera de traerlo para que no vuelen pensamientos, y le da la alineación como soporte de la atención. Lo tiene en la mente al tema de la atención. Atención, relajación. Bajo los hombros, alargo el cuello. Y le estoy dando eso para que se estiren los músculos del cuello, después luego que vaya para un lado, que vaya para el otro, porque quiero que se afloje para posturas más intensas después. Nos enderezamos. Por ahí enderezarse, alinearse, es la mejor manera de inhalar profundo. Uno va integrando estas 4 cosas. ¿Cómo se llamará la quinta? Integración. Y esa integración va a ser tanto un ejercicio deliberado que vos le planteás a la alumna, donde vos le decís, bien, concientizo la inhalación, jugás con 2 de ellas, inhalo y al exhalar siento cómo aflojo, jugás con respiración, relajación, vas jugando con ellas como un ejercicio, o el quinto paso es la integración espontánea de las 4 anteriores, como por tomar conciencia, respiro más profundo, por respirar más profundo, aflojo, por aflojar alineo, por alinear respiro, y se van fusionando. 5 aspectos básicos entonces, apasionantes para trabajar las asanas. ¿Hasta dónde soy capaz de mantener la conciencia? Me imagino que te gustarán las clases estimulantes de distintos sentidos. Que la clase sea variada, que me enseñen algunas posturas nuevas, interesantes, que me estiren bien el cuerpo, que tonifiquen. Son cosas que nos gustan porque son sensaciones orgánicas sumamente placenteras, y yoga es tan completo porque te ofrece todo junto, o sea, hay asanas para todo. Entonces la práctica de yoga puede ser bellísima desde la sensación senestésica y desde la estimulación a la mente, pero no a la mente de pensamiento, sino a la concentración, a atender. Entonces nos gusta todo, es una clase sumamente estimulante. Ahora bien, el primer punto, la atención, es más fácil de mantener cuando la clase es estimulante, porque los estímulos atraen tu atención, es una atención más, si vale, atraída. Entonces, en la medida que vas practicando yoga, vas a yoga y tu profe te estimula de acá y allá, y vos salís diciendo, qué linda clase. Pero si salió bien el equilibrio energético, te vas caminando con una sensación en el cuerpo. ¿Te ha pasado esto? En el cuerpo, que es casi dhyana, meditación, o sea, es una conciencia como estado, se está dando. No estoy atendiendo al cuerpo, el cuerpo está presente ahí, ¿no? Bien, a medida que te vayas desarrollando en la práctica de las asanas, no solo aumentará la flexibilidad, que es relativo eso, va a aumentar tu capacidad de hacer cosas poco estimulantes y que para vos realmente sean una experiencia exquisita. Te dejo entonces con estos 5 aspectos para irlos trabajando durante el año, y hasta dónde sobreviven estos aspectos cuando me pongo a hacer una práctica estimulante. Hago una práctica muy bella. ¿Sigue siendo yoga? ¿Están estos? ¿Sigue siendo segura para el practicante? ¿Sigue siendo una manera de autoconocimiento? Ojalá que sí, porque parte del trabajo es llegar justamente a que la vida tenga una intensidad marcada en determinados momentos y siga siendo un acto de no violencia. Muchísimas gracias.